Curso de Oracle SQL. El objetivo general del curso es inicializarle en Oracle SQL. El curso Oracle SQL le facilita tener los conceptos para la iniciación en SQL con Oracle, dónde obtener acceso y manejo del SQL Developer y los conocimientos básicos de las partes de una sentencia select, de los tipos de operadores, de las principales funciones y del uso de subconsultas. Modo de estudio. Este curso está diseñado para facilitarle adquirir los conocimientos necesarios. Cada tema consta de vídeos y vídeos de ejemplos. Realización de las prácticas. Para realizar las prácticas no es necesario aplicaciones de pago, por lo que su realización es totalmente gratuita. Introducción a las características de Oracle 11G. La versión 11G de Oracle la tenemos disponible en diferentes ediciones, según la necesidad de organización por diferentes tamaños. Standard Edition 1, Standard Edition, Enterprise Edition, Personal Edition y Express Edition. Definiciones de las versiones antes mencionadas. Standard Edition 1. Es una edición que destaca por la facilidad de uso, de su potencia y de sus prestaciones. Nos permite trabajar en grupo, la organización departamental y el desarrollo web en servidores individuales con 2 sockets para comunicación. Standard Edition. Edición disponible para servidores individuales o en clúster. Su capacidad máxima es de 4 sockets. Por defecto contiene Oracle Rack. Enterprise Edition. Es una edición empresarial que nos proporciona fiabilidad y seguridad para la gestión de datos en aplicaciones OLTP de misión crítica, almacenes de datos, gestión de contenido y desarrollo web. Personal Edition. Es una edición personal para un único usuario compatible con las ediciones mencionadas en los puntos anteriores. Express Edition. Es una edición para iniciarse que contiene una pequeña base de datos. Es una edición liberada. Es rápida de descargar y sencilla de administrar. Tiene ciertas restricciones como serían 4 GB de datos de usuario, 1 GB de memoria y una CPU por máquina que se instala. Desarrollo. SQL y PLSQL son el núcleo del desarrollo de aplicaciones de las bases de datos de Oracle. Proporcionan un modelo de datos simple, unificado y conocido. Los podemos usar en muchas aplicaciones y otras tecnologías como por ejemplo Oracle, Oracle C++, XML, Java. SQL. Podemos programar de forma estándar las definiciones y la manipulación de datos. Las bases de datos SQL implican un modelo relacional. Todas las operaciones en una base de datos Oracle se realizan mediante sentencias SQL, conforme a la sintaxis SQL siguientes: DDL, DML, control de transacciones, control de sesión, control de sistema. PLSQL. Lenguaje procedente de Oracle que mezcla SQL con la programación estructurada. PLSQL dispone de ciertas ventajas sobre SQL. Tipos de diseños relacionales. Existen 3 tipos de diseños relacionales. Diseño conceptual. Este diseño consiste en describir esquemas conceptuales y el contenido de la información de la base de datos, y no las estructuras de almacenamiento que se necesitan para el manejo de esta información. Diseño lógico. Con este diseño se considera cada instancia de una entidad como una fila de una tabla, y se crean las tablas usando las entidades y relaciones que existen, las columnas usando los atributos de una relación. Diseño físico. Con este diseño se crean los ficheros físicos que van a almacenar los diferentes datos de una base de datos. Resumen. Existen 3 tipos de diseños relacionales: diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. Principales entornos de trabajo.
Las principales herramientas de las que podemos disponer para el desarrollo de las aplicaciones de base de datos en Oracle son SQL Developer. Es un entorno de desarrollo integrado para trabajar con SQL en base de datos Oracle. Oracle Corporation ofrece este producto gratis. Utiliza el kit de desarrollo de Java. JDeveloper es una aplicación IDE que se utiliza para desarrollar las aplicaciones de servicios mediante Java, XML, Web Service y SQL. JDeveloper tiene un gran entorno de desarrollo, formado por modelador, sirve para diseñar las estructuras como son las entidades, los atributos o las relaciones, navegador, que se usa para visualizar los objetos de una base de datos, SQL Worksheet, nos permite ejecutar los comandos SQL, editor, nos permite crear un desarrollo de PLSQL. SQL Plus, esta aplicación se instala por defecto y ofrece una interfaz para el desarrollo en forma de línea de comandos. Resumen. Para trabajar con SQL se puede usar SQL Developer, JDeveloper, SQL Plus. La aplicación SQL Developer nos permite conectarnos a una base de datos, pero esta aplicación no contiene base de datos. Para ello necesitamos instalar una base de datos, y para ello vamos a utilizar el Oracle Database 11G, el cual contiene una base de datos con tablas de ejemplos para poder practicar. En este vídeo vamos a ver cómo instalar el Oracle Database 11G, la cual es una aplicación gratuita, que se puede descargar desde la página oficial www.oracle.com. También se puede descargar en el punto anterior de este tema. Una vez descargados los dos ficheros comprimidos de Oracle Database, hay que proceder a descomprimirlos, lo cual creará una carpeta que se llama Database. Para ejecutar el Oracle Database, abrimos la carpeta haciendo doble clic sobre ella. Y podemos ver que existe el fichero setup.s, el cual debemos ejecutar, y para ello hacemos doble clic sobre él. Ahora podemos ver cómo se abre una ventana, donde nos indica que se está preparando para iniciar la instalación. Ahora se nos muestra una pantalla donde nos solicita el email por si queremos recibir información sobre actualizaciones, errores, etc. En este caso no la vamos a informar, y para continuar vamos al botón siguiente y hacemos clic sobre él. Se nos abre una subventana informándonos de si estamos seguros de no querer recibir esta información. Le decimos que sí y continuamos. Ahora en la ventana Seleccionar opción de instalación se nos permiten tres opciones: crear y configurar base de datos, instalar solo software de la base de datos o actualizar base de datos existente. Aprovechando que también disponemos de un curso de administración de base de datos, vamos a seleccionar la primera opción y vamos al botón siguiente y hacemos clic sobre él. Ahora en la pantalla clase de sistema tenemos dos opciones. Clase de escritorio. Esta opción corresponde para cuando no es una instalación profesional, es decir, cuando lo vamos a instalar en un equipo pequeño o cuando queremos que nos cree bases de datos de ejemplos. Y la opción clase de servidor. Esta opción la tendremos que seleccionar cuando realmente queremos crear un sistema de servidor. Para nuestras prácticas, seleccionamos la primera opción y vamos al botón siguiente. Hacemos clic sobre él. Ahora estamos en la pantalla de configuración, donde se nos muestra la configuración de la instalación y se nos solicita introducir la contraseña de administrador. Esta contraseña es muy importante y nunca debe olvidarse, por lo que introducimos la contraseña y nos vamos al campo Confirmar contraseña y volvemos a introducir la misma contraseña. Ahora para continuar, vamos nuevamente al botón siguiente y hacemos clic sobre él. En la pantalla Resumen se nos muestran los datos de la instalación de Oracle Database 11G, datos que serán necesarios en el SQL Developer para conectarnos al Oracle Database. Vamos al botón Terminar y hacemos clic sobre él. Ahora vemos cómo comienza la instalación de la aplicación. La duración de esta instalación suele ser de 1 hora, dependiendo del equipo en el que se esté instalando. Para no hacer un vídeo de tanta duración, vamos a acelerar el proceso de la instalación, por lo que en este vídeo parecerá que es una instalación más rápida. Una vez terminado el proceso de instalación, se nos muestra la información de la base de datos y se nos indica que todas las cuentas de la base de datos están bloqueadas, excepto las cuentas SYS, System, DBSNMP y Sysman. Si quisiéramos desbloquear alguna cuenta, vamos al botón de Gestionar contraseñas y hacemos clic sobre él. Se nos muestra un listado de todas las cuentas que ha creado la base de datos Oracle.
y tal como podemos ver, están bloqueadas, por lo que en esta pantalla podemos proceder a desbloquearlas, pero en este caso no vamos a hacer ninguna modificación. Vamos al botón Aceptar y hacemos clic sobre él. Nos aparece la pantalla final de instalación, donde se nos indica que la instalación ha terminado, por lo que vamos al botón de Cerrar y hacemos clic sobre él. Una vez que ya tenemos una base de datos, necesitamos una aplicación que nos permita conectarnos a ella, y para ello podemos usar el SQL Developer. Lo primero que hay que saber es que realmente esta aplicación no hay que instalarla. En este vídeo vamos a ver cómo abrir el SQL Developer, que se puede descargar desde la página oficial www.oracle.com, donde solo hay que darse de alta como usuario para poder realizar la descarga. También se puede descargar en el punto anterior de este tema. Una vez descargado, hay que proceder a descomprimir, lo cual creará una carpeta que se llama SQL Developer, tal como vemos en el vídeo. Para ejecutar el SQL Developer, abrimos la carpeta haciendo doble clic sobre ella, y podemos ver que existe el fichero sqldeveloper.exe, el cual debemos ejecutar, y para ello hacemos doble clic sobre él. Ahora podemos ver cómo se abre una ventana, donde se indica el progreso de la instalación. En esta ventana, Oracle nos pide permiso para obtener información de nuestra instalación, así como posibles errores que puedan surgir. Vamos al botón de Aceptar y hacemos clic sobre él. Ya está casi terminada la ejecución y vemos que en la parte inferior hay una subventana donde nos indica que hay actualizaciones disponibles. En este caso voy a activar la casilla de Omitir comprobaciones automáticas y cerrar la ventana con el icono de salir. Ahora solo hay que esperar a que se inicie el editor. Y con esto ya tenemos abierta la aplicación. Cada vez que queramos ejecutarla, solo tendremos que ejecutar el fichero SQL Developer. Una vez que tenemos una base de datos y el SQL Developer abierto por primera vez, tenemos que crear una conexión a la base de datos. Y para ello tenemos que ir al icono del más y hacer clic sobre él. Vemos que se nos abre una ventana donde tenemos que introducir los datos de la conexión. En el campo Nombre, tenemos que introducir el nombre que queremos que tenga la conexión, por ejemplo, ORCL. En el apartado de Información de usuario, tenemos que indicar con qué usuario vamos a realizar la conexión, por lo que en el campo Usuario, introducimos el usuario que va a realizar la conexión. No es lo más aconsejable, pero para estas prácticas vamos a conectarnos como administrador, por lo que vamos a usar al usuario sys. Y en el desplegable que se encuentra a su derecha, vamos a seleccionar la opción sysdba. En el campo Contraseña introducimos la contraseña que usamos al instalar el Oracle Database 11G. Con esto hemos indicado que vamos a realizar una conexión como administrador de la base de datos. Ahora vamos a informar el apartado de conexión, donde hay que introducir los datos referentes a la base de datos a la que queremos conectarnos. Por lo que vamos al campo Nombre del host e introducimos localhost. En el campo Puerto introducimos 1521 y en el campo SID introducimos ORCL. Ya tenemos informados todos los campos para realizar la conexión a la base de datos Oracle, y para probar que los datos son correctos podemos ir al botón de Probar y hacer clic sobre él. Y vemos que nos indica que el estado de la conexión es correcto. Ahora para crear la conexión solo tenemos que ir al botón de Conectar y hacer clic sobre él. Y podemos ver cómo se ha creado una nueva conexión que se llama ORCL. Si la desplegamos vemos una serie de carpetas. Por ejemplo la de tablas, donde están las tablas del usuario con el que nos hemos conectado. En este caso, como nos hemos conectado como administrador, se verán las tablas del sistema, por lo que no debemos tocarlas. Tenemos las carpetas de vistas, índices, pero a nosotros la carpeta que nos interesa es la carpeta de usuarios, que se encuentra al final. Si la desplegamos o hacemos doble clic sobre ella, podemos ver todos los usuarios que existen en la base de datos Oracle, y el usuario que nos interesa es el usuario HR. Si lo desplegamos, vemos los objetos de este usuario. Estos objetos son con los cuales vamos a realizar las prácticas de este curso. Por ejemplo, en la carpeta Tablas podemos ver todas las tablas que pertenecen a este usuario. Hay que saber que en una base de datos pueden existir tablas con el mismo nombre, pero para acceder a ella
hay que indicar a quién pertenece. Si hacemos una consulta directamente a una tabla que no es nuestra, sin indicar a qué usuario pertenece, nos mostrará un mensaje de error, de que la tabla no existe, pero si indicamos a qué usuario pertenece, nos devolverá sus datos. Si desplegamos la carpeta tablas, podemos ver que el usuario HR tiene las tablas Countries, Departments, Employees, etc. Si seleccionamos la tabla Countries, se nos abre una pestaña donde podemos ver toda la información de la tabla. Por ejemplo, en la pestaña Columnas, podemos ver las columnas que forman la tabla. Esta tabla está formada por 3 columnas: Country ID, Country Name y Region ID. En la columna Data Type nos indica de qué tipo son. En la siguiente columna nos indica si cada campo permite valores nulos. La columna Comentario nos muestra los comentarios de cada columna que forman la tabla. También tenemos la pestaña Datos, donde podemos ver que nos muestra los datos de la tabla. Y vemos que tiene las 3 columnas que nos indicaba la pestaña Columnas y que hemos visto antes. Esta es una manera de ver los datos de una tabla, pero para realizar consultas, lo más adecuado es ir a la pestaña con el nombre de la conexión, que en este caso es ORCL. Y en esta ventana podemos escribir todas las sentencias SQL que deseemos. Por ejemplo, vamos a hacer una consulta a la tabla Countries del usuario HR, pero sin indicar que es de ese usuario, por lo que escribimos select *from countries y terminamos la sentencia con un punto y coma. Ahora, para ejecutar la consulta, vamos al botón de ejecución y hacemos clic sobre él. Y podemos ver que nos informa de que la tabla o vista no existe. Esto no es porque realmente no exista, es porque al no indicar el propietario, el sistema va a buscar una tabla Countries que sea nuestra. Y como el usuario administrador no tiene ninguna tabla con ese nombre, pues muestra ese error. Ahora vamos a indicar a qué usuario pertenece esta tabla, por lo que vamos a la sentencia Select y ponemos antes del nombre de la tabla el nombre del propietario, que es HR, y usamos un punto para separar los dos datos. Volvemos a ejecutar la consulta y vemos que nos ha devuelto los datos de la tabla Countries del usuario HR. En esta sesión hemos visto cómo usar el SQL Developer para crear una conexión, cómo ver los objetos de la base de datos y cómo realizar consultas a tablas. Resumen. Para realizar una conexión hay que introducir los datos de nombre de conexión, usuario de conexión y datos de conexión a la base de datos. Para ejecutar una sentencia SQL tenemos que ir a la pestaña que tiene el mismo nombre que la conexión. Sentencia Select. La sentencia Select nos permite recuperar los datos de todas las columnas que forman una tabla, recuperar los datos de las columnas deseadas de una tabla, recuperar los datos de las columnas de varias tablas, aplicar funciones o cálculos a los datos recuperados. Partes de la sentencia Select. Una sentencia Select está formada por varias cláusulas. La primera es la propia sentencia Select. Select. Toda consulta de base de datos tiene que empezar por la sentencia Select. Después de la sentencia Select, hay que indicar qué campo se quiere recuperar. Con el asterisco indicamos que se quiere recuperar todas las columnas que forman una tabla. Select asterisco from country. Al usar un asterisco en la sentencia Select, estamos indicando que queremos recuperar todas las columnas que forman la tabla Country. Listado de columnas. Si no queremos recuperar todas las columnas de una tabla, podemos escribir directamente el nombre de la columna o columnas que queremos recuperar. Select Country ID from Country. Al usar el nombre de una columna en la sentencia Select, estamos indicando que queremos recuperar solo esa columna de la tabla Country. Si quisiéramos recuperar más columnas, solo tendríamos que poner el nombre de las columnas que queremos recuperar separadas por una coma. From. Esta cláusula es obligatoria, y después de indicar qué columnas se quieren recuperar, hay que usar la cláusula from, la cual se utiliza para indicar de qué tabla o vista se va a obtener los datos. Select asterisco from country. En esta consulta se va a recuperar todas las columnas de la tabla Country. Resumen. Para hacer una consulta a una o varias tablas o vistas, se usa la sentencia Select. Las partes de una sentencia Select son Select, asterisco o nombre de columnas,
from, nombre de la tabla. Ejemplos, sentencia select. En esta pantalla podemos ver la tabla empleado, compuesta por 3 columnas. Sentencia select utilizando asterisco. Si ejecutamos la sentencia select asterisco from empleados, se recuperan todas las columnas de la tabla, ya que al utilizar el asterisco se indica que se recuperen todas las columnas. Sentencia select indicando una columna. Si ejecutamos la sentencia select num empleado from empleados, se recupera la columna num empleado, ya que al indicar el nombre de la columna nos devuelve dicha columna. Sentencia select utilizando varias columnas. Si ejecutamos la sentencia select num empleado, apellidos from empleados, nos devuelve las 2 columnas que le hemos indicado. Dichas columnas deben ir siempre separadas por comas. Cláusula where. Where es una palabra reservada de SQL y es opcional, que se utiliza para realizar un filtrado sobre los datos de una tabla. Cuando se ejecuta una sentencia select sin la cláusula where, se recuperan todos los registros de la tabla. Cuando se ejecuta una sentencia select con la cláusula where, solo se recuperan los registros que cumplan la condición especificada. Ejemplo. Si ejecutamos la sentencia select asterisco from HR countries, se recuperarán todos los registros de la tabla countries. Si ejecutamos la sentencia select asterisco from HR countries where country id igual a R, se recuperarán solo los registros de la tabla countries que cumplan la condición de que el campo country id sea igual a AR. Resumen. La cláusula where es opcional. Se utiliza para filtrar los datos de una tabla, y de este modo solo se recuperan los registros que cumplan una condición. Su sintaxis es select asterisco from nombre de la tabla where más la condición. Ejemplos cláusula where. En esta pantalla podemos ver la tabla empleados compuesta por 3 registros. Sentencia select sin utilizar cláusula where. Si ejecutamos la sentencia select asterisco from empleados, se recuperan todos los registros de la tabla, ya que al no utilizar ninguna cláusula where, se recuperan todos los registros que tiene la tabla empleados. Sentencia select utilizando cláusula where. Si ejecutamos la sentencia select asterisco from empleados where num empleado igual a 006, solo se recuperará el registro cuyo campo num empleado sea igual a 006. Como el campo num empleado es alfanumérico, el valor que se usa en la igualdad tiene que ir entre comillas. Operadores SQL. Los operadores se utilizan para manipular la información que se recupera o se quiere filtrar en una sentencia SQL. Tipos de operadores SQL. Operadores aritméticos. Son los operadores que se utilizan con campos numéricos. Ellos son suma, resta, multiplicación, división. Operadores de concatenación de caracteres. Para unir caracteres se usa el carácter $. Operadores de unificación. Se utilizan cuando se quieren unir el resultado de varias consultas y son unión. Concatenan los resultados de 2 consultas en un único conjunto de resultados. No incluyen filas duplicadas. Union all. Es igual que unión, pero sí incluyen filas duplicadas. Interset. Devuelve filas distintas, que son el resultado del operador de las consultas de entrada izquierda y derecha. Except. Devuelve filas distintas de la consulta de entrada izquierda que no son de salida, en la consulta de entrada derecha. Minus. Devuelve las filas devueltas por la primera consulta que no estén presentes en la segunda. Operadores de comparación. Se utilizan para comparar expresiones o valores. Igual, diferente, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, any, some, si alguno de los valores de su consulta cumple la condición.
All si todos los valores de subconsulta cumplen la condición. Operadores lógicos. Se utilizan para unir varias condiciones. Not si no cumple la condición. And si se cumple ambas condiciones. Or si se cumple una de las dos condiciones. Operadores especiales. Se utilizan para que se cumplan ciertas condiciones especiales. Like. Se usa para comparar un valor con los siguientes caracteres. Por ciento. Este carácter equivale a cualquier cadena excepto a un valor null. Guión. Este carácter equivale a cualquier carácter individual. Between. Para indicar un rango de valores. Exist. Para indicar si existe. In. Para indicar si el valor se encuentra dentro de una lista de valores. Resumen. Los operadores que se utilizan para manipular la información que se recupera o se filtrar en una sentencia SQL son operadores aritméticos, son los que se utilizan con campos numéricos. Operadores de concatenación de caracteres, se utilizan para unir caracteres. Operadores de unificación, se utilizan cuando se quieren unir el resultado de varias consultas. Operadores lógicos, se utilizan para unir varias condiciones. Operadores especiales, se utilizan para que se cumplan ciertas condiciones especiales. Ejemplos operadores SQL. En esta pantalla podemos ver la tabla empleados, compuesta por 4 columnas, que son número de empleado, nombre, sueldo y paga extra, y podemos ver que contiene los datos de 4 empleados. Sentencia select utilizando operador aritmético de suma. Si ejecutamos la sentencia select sueldo más paga extra from empleados, la sentencia nos devuelve una columna con la suma de los campos sueldo y paga extra. Sentencia select utilizando operador aritmético de resta. Si ejecutamos la misma sentencia sustituyendo el símbolo de suma por el de resta, la sentencia nos devuelve una columna con la resta de los campos sueldo y paga extra. Sentencia select utilizando operador de concatenación. Si ejecutamos la sentencia select nombre concatenación sueldo from empleados, la sentencia nos devuelve en una misma columna ambos valores sin ningún espacio entre ellos. Si ejecutamos la sentencia select nombre concatenación un espacio en blanco entre comillas concatenación sueldo from empleados, la sentencia nos devuelve los mismos registros que en la sentencia anterior, pero si nos fijamos hay un espacio entre el nombre y la paga extra. Sentencia select utilizando operador de comparación de igualdad. Si ejecutamos la sentencia select con la condición sueldo igual a 2000, la sentencia nos devuelve todos los empleados que tengan un sueldo igual a 2000. En este caso solo nos devuelve un único resultado. Sentencia select utilizando operador de comparación de diferencia. Si ejecutamos la misma sentencia anterior, pero sustituyendo el signo igual por el signo de diferencia, la sentencia nos devuelve los empleados que tengan de sueldo un valor diferente a 2000. Sentencia select utilizando el operador de comparación mayor que. Si ejecutamos la sentencia select con la condición sueldo mayor a 2000, la sentencia nos devuelve a todos los empleados cuyo sueldo sea mayor a 2000. Sentencia select utilizando operador de comparación mayor o igual que. Si ejecutamos la misma sentencia anterior, pero sustituyendo el signo mayor que por el signo mayor o igual que, la sentencia nos devuelve todos los empleados cuyo sueldo sea igual o mayor a 2000. Sentencia select utilizando operador lógico AND. Si ejecutamos la sentencia select con las condiciones sueldo igual a 1200 y paga extra igual a 900, la sentencia nos devuelve los empleados que cumplan obligatoriamente ambas condiciones. Sentencia select utilizando operador lógico OR. Si ejecutamos la sentencia select con las condiciones sueldo igual a 1200 o paga extra igual a 1900, la sentencia nos devuelve todos los empleados que cumplan al menos una de las dos condiciones, es decir, con que solo cumpla una condición ya se muestra el registro en la consulta. Sentencia select utilizando operador lógico NOT. Si ejecutamos la sentencia select con la condición NOT sueldo igual a 1200, la sentencia nos devuelve todos los empleados cuyo sueldo no sea igual a 1200. Si ejecutamos la misma sentencia anterior, pero sustituyendo el asterisco por los campos nombre y sueldo, la sentencia nos devuelve el nombre y el sueldo de los empleados cuyo sueldo no sea igual a 1200.
Sentencia select utilizando operador especial like %. Si ejecutamos la sentencia select con la condición nombre like tanto % o, la sentencia nos devuelve los empleados cuyo nombre termine en o. El signo de porcentaje siempre se tiene que utilizar con el comando like y equivale a ningún carácter, a un carácter o a un grupo de caracteres, por lo que estamos indicando que queremos los nombres de empleados que empiecen con cualquier carácter o grupo de caracteres, pero que termine con la letra o. Si ejecutamos la misma sentencia anterior, pero sustituyendo el like % o por el like a %, la sentencia nos devuelve los empleados cuyo campo nombre comience por A, ya que estamos indicando que el primer carácter tiene que ser una A y el resto puede ser cualquier carácter o grupo de caracteres o ninguno. Si ejecutamos la misma sentencia anterior, pero sustituyendo el like a % por el like %n%, la sentencia nos devuelve todos los empleados cuyo nombre contenga una n, ya que estamos indicando que el nombre puede empezar y terminar por cualquier carácter o grupo de caracteres, pero tiene que tener una n. Si ejecutamos la misma sentencia anterior, pero sustituyendo el like %n% por el like a %s, la sentencia nos devuelve todos los empleados cuyo nombre comience por A y termine por S. Sentencia select utilizando operador especial like-. Si ejecutamos la sentencia con la condición nombre like-na, la sentencia nos devuelve los empleados donde el primer carácter puede contener cualquier valor y los siguientes caracteres sean na. A diferencia del %, el guión bajo solo equivale a un carácter y el % equivale a ninguno, uno solo o a un grupo de caracteres. Si ejecutamos la misma sentencia anterior, pero sustituyendo el like-na por el like Juli-, la sentencia nos devuelve los empleados cuyo nombre comience por Juli. El siguiente carácter puede tener cualquier valor. Sentencia select utilizando el operador especial between. Si ejecutamos la sentencia select con la condición número de empleado entre 0 y 100, la sentencia nos devuelve todos los empleados cuyo número de empleado esté entre el 0 y el 100, ambos incluidos. Sentencia select utilizando el operador especial in. Si ejecutamos la sentencia select con la condición sueldo in 2000-3000, la sentencia nos devuelve los empleados cuyo campo sueldo sea igual a 2000 o 3000. Es decir, cuando el sueldo es igual a cualquiera de los valores que se indican, el registro se devuelve en la consulta. Valores nulos. Si en una tabla tenemos una columna de una fila sin valor, consideramos que el valor de esta columna es un null. Un nulo puede aparecer en cualquier tipo de columna de datos que no estén restringidas por las restricciones de integridad, las cuales serían not null, primary key. En Oracle, los valores null no se representan con ningún carácter válido. No son ni ceros ni espacios. Se considera un valor nulo. Resumen. Los valores nulos no tienen caracteres representativos. Existen funciones que ignoran los registros con valores nulos. Ejemplo, valores nulos. En el siguiente ejemplo, disponemos de la tabla empleados. Dicha tabla está informada con 3 empleados. Uno de los campos contiene un valor nulo en el campo número de empleado. Sentencia select sin indicar is not null. Si ejecutamos la sentencia select *from empleados, nos devuelve todos los registros, incluidos los que contienen un valor nulo. Sentencia select indicando is not null. Si ejecutamos la sentencia select *from empleados where num empleado is not null, podemos comprobar que no devuelve el registro cuyo campo num empleado contiene un valor nulo. Orden de ejecución de los operadores SQL. Los operadores SQL tienen una prioridad de ejecución, es decir, que porque un operador esté antes que otro, no significa que éste se resuelva antes. El orden de prioridad de los operadores es el siguiente, pero antes debemos tener en cuenta que hay operadores que tienen el mismo nivel de prioridad, por lo cual, cuando se encuentran varios operadores del mismo nivel, se van ejecutando de izquierda a derecha. El nivel más alto lo tienen los operadores aritméticos de multiplicación y división. El segundo nivel de prioridad lo tienen los operadores de suma y resta. En el tercer nivel de prioridad están todos los operadores de comparación, los cuales tienen la misma prioridad. El siguiente nivel de prioridad es para el operador de nulos y los operadores especiales.
y el último nivel de prioridad es para los operadores lógicos. Ejemplo de operación con y sin prioridad. Si resolvemos la operación de forma incorrecta, primero realizaremos la suma, la cual nos devuelve 6 y lo multiplicaremos por 3. Y nos dará como resultado 18, pero esta operación es incorrecta, ya que el operador de multiplicación tiene un nivel de prioridad más elevado que el de suma, por lo que hay que realizar la multiplicación primero y después la suma. Ahora resolveremos la operación aplicando las prioridades de los operadores, por lo que primero resolveremos la multiplicación y después la suma. La multiplicación nos devuelve un 6 y se lo sumaremos al 4. El resultado es 10. Hemos visto cómo la misma operación realizada con diferentes prioridades nos da dos resultados diferentes, por lo que como vemos es muy importante saber qué nivel de prioridad tiene cada operador. En el caso de querer cambiar el orden de prioridad, se usan los signos de paréntesis. Cuando se encuentra un paréntesis, las operaciones que existen dentro son las primeras que se tienen que ejecutar. Si quisiéramos que en esta operación primero se realice la suma y después la multiplicación, tendríamos que meter la operación de suma dentro del paréntesis. Con esto estamos indicando que lo primero que se tiene que resolver es lo que está dentro del paréntesis, y después aplicamos las prioridades de los operadores, la cual nos devuelve 6 y se multiplica por 3. Y nos dará como resultado 18, ya que primero hemos resuelto el paréntesis. Resumen. Los operadores SQL tienen un orden de prioridad al ejecutarse y son: primero paréntesis, segundo operadores aritméticos de multiplicación y división, tercero operadores aritméticos de suma y resta, cuarto operadores de comparación, quinto operador de nulos y especiales, sexto operadores lógicos. Ejemplos de prioridad de ejecución de los operadores. En esta pantalla podemos ver la tabla trabajo, compuesta por 5 columnas, que son número de empleado, días trabajados, sueldo por día, extra mensual y dietas diarias. Y podemos ver que contienen los datos de 4 empleados. Sentencia select utilizando operadores aritméticos. Si ejecutamos la siguiente sentencia, se recuperan dos columnas. La primera será el número de empleado, y la segunda columna tendrá el resultado de multiplicar el sueldo diario por los días trabajados, y lo que dé se le suma la extra mensual. Si ejecutamos la siguiente sentencia, se recuperan dos columnas. La primera será el número de empleado, y la segunda columna tendrá el resultado de sumar el sueldo diario más la dieta diaria, y lo que dé se multiplica por los días trabajados. Sentencia select utilizando operadores lógicos. Si ejecutamos la siguiente sentencia, se recuperan los registros que cumplan la primera condición, en la cual el número de empleados sea mayor a 3, o que cumpla la segunda condición, que sería que la extra mensual sea mayor a 25, y además el sueldo del día sea mayor a 45, por lo cual para la primera condición se recupera el registro 4, y para la segunda condición recupera los registros 2 y 3. Si ejecutamos la misma sentencia, pero usando los paréntesis para indicar que primero debe resolverse el OR, obtendremos los empleados que cumplan que su número de empleados sea mayor a 3 o que su extra mensual sea mayor a 25, por lo que obtenemos los registros 2, 3 y 4, pero además tiene que cumplir la condición de que el sueldo del día sea mayor a 45, por lo que de los 3 registros recuperados, solo los registros 2 y 3 cumplen esta condición. Cláusula order by. Cada vez que hacemos una consulta a una tabla, Oracle recupera los datos y nos los muestra, pero el orden en que nos muestra los registros puede variar de una consulta a otra. Si queremos que siempre nos los devuelvan en el mismo orden o en el orden que deseemos, tenemos que usar la sentencia order by. Order by se utiliza para indicar cómo tienen que ir ordenados los resultados de la consulta y tiene dos características. Se puede indicar por qué columna o columnas hay que hacer la ordenación. Se puede indicar si la ordenación es descendente o ascendente. Si deseamos ordenar la tabla country por los nombres de las ciudades y de forma descendente, tendremos que incluir la cláusula order by seguido del campo country name y de la opción desk. Si se quisiera realizar la ordenación de forma ascendente, se usará la opción ask. En el caso de no indicar el tipo de ordenación de la cláusula order by, por defecto se ordena de forma ascendente. Si deseamos ordenar la tabla country por la región y el nombre de las ciudades, tendremos que incluir la cláusula order by seguido de los campos región ID y country name.
los campos tienen que ir separados por una coma. Si quisiéramos realizar la ordenación de los campos región de forma ascendente y el campo nombre de forma descendente, solo hay que indicar el tipo de ordenación después de cada campo. Resumen. Si queremos que Oracle nos devuelva siempre en un mismo orden o en el orden que deseemos, tenemos que usar la sentencia order by. Podemos ordenar los resultados de dos formas: ascendente, ask, descendente, desc. Podemos seleccionar una o varias columnas. Ejemplos cláusulas order by. En esta pantalla podemos ver la tabla trabajo, que está formada por los campos número de empleado, días trabajados en el mes, sueldo diario y extra mensual. Y también podemos ver que tiene 4 registros. Sentencia select utilizando la cláusula order by. Si ejecutamos la siguiente sentencia, obtendremos las columnas número empleado y sueldo del día, ordenados por la columna sueldo día y de forma ascendente. Si ejecutamos la sentencia anterior, eliminando el tipo de ordenación, es decir, la palabra ask, se nos muestra la misma ordenación, ya que por defecto Oracle ordena de forma ascendente. Si ejecutamos la siguiente sentencia, obtendremos las columnas número empleado y sueldo del día, ordenados por la columna sueldo día y de forma descendente. Si ejecutamos la siguiente sentencia, obtendremos las columnas número empleado, ordenados por las columnas sueldo día y extra mensual, de forma ascendente, ya que no se ha indicado el tipo de ordenación. Si ejecutamos la sentencia anterior, pero indicando ordenación descendente para la columna sueldo día, se recuperarán los mismos datos, pero primero se ordena la columna sueldo día de forma descendente y después se ordena la columna extra mensual de forma ascendente. Si ejecutamos la siguiente sentencia, recuperamos la columna número empleado ordenado por la extra mensual de forma ascendente, ya que Oracle no obliga a recuperar la columna por la que estamos ordenando. Si ejecutamos la sentencia anterior, utilizando la cláusula where, mantendrá la misma ordenación, pero para los registros que cumplan la condición, ya que el order by se puede utilizar con más cláusulas. Sentencia distinct. Especificando las palabras claves distinct, que es una sentencia SQL estándar, y la palabra unique, que no es una sentencia SQL estándar, conseguimos obtener un único registro en el caso de que existan registros duplicados en una tabla. Sentencia select indicando distinct. Si ejecutamos la siguiente sentencia, donde se indica la sentencia distinct sobre el campo nombre, obtendremos los nombres de todos los empleados sin que hayan duplicados, es decir, no nos va a aparecer el mismo nombre repetido. La sentencia distinct se aplica a todos los campos que se recuperan en la sentencia select, no se puede aplicar a uno solo de ellos. Si se ejecuta la siguiente sentencia, se obtendrán todos los nombres y apellidos que no se repitan, ya que el distinct se aplica tanto para el campo nombre como el apellido. Resumen. Para obtener registros no duplicados se puede usar la palabra clave distinct. La sentencia distinct se aplica a todos los campos recuperados en la sentencia select. Ejemplos sentencias distinct. En el siguiente ejemplo, disponemos de la tabla empleados. Dicha tabla está informada con 4 empleados, de los cuales 3 registros repiten su valor en la columna nombre. Sentencia select sin indicar distinct. Si ejecutamos la sentencia select nombre from empleados, se recuperan todos los registros de la tabla, incluidos los registros que se repitan, como es el del nombre de Álvaro en este caso. Sentencia select indicando distinct. Si ejecutamos la sentencia select distinct nombre from empleados, podemos comprobar que solo devuelve un único registro para los valores que se repiten para el campo nombre. Si se ejecuta la siguiente sentencia, se recuperan 2 nombres de Álvaro, ya que el distinct se aplica para el nombre y el apellido. Funciones de agregación. Las funciones de agregación en SQL nos permiten efectuar operaciones sobre un conjunto de resultados, pero devolviendo un único valor agregado para todos ellos. La función max devuelve el valor máximo de un conjunto de valores contenido en un campo específico de una tabla. Si ejecutamos la siguiente sentencia, donde se utiliza la función max sobre el campo salary, devolverá un único valor con el máximo salario de la tabla employees. La función min
devuelve el valor mínimo de un conjunto de valores contenido en un campo específico de una tabla. Si ejecutamos la siguiente sentencia, donde se utiliza la función min sobre el campo salary, devolverá un único valor con el mínimo salario de la tabla employees. La función count devuelve el número de filas de la consulta, es decir, el número de registros que cumplen una determinada condición. Si ejecutamos la siguiente sentencia, donde se utiliza la función count sobre el campo salary, devolverá un único valor con la cantidad de registros del campo salary en la tabla employees. La función average o AVG devuelve el valor medio de una columna de tipo numérico. Si ejecutamos la siguiente sentencia, donde se utiliza la función average sobre el campo salary, devolverá el valor medio, es decir, la suma de todos los valores salary dividido entre la cantidad de registros del campo salary en la tabla employees. La función sum devuelve la suma total de los valores de una columna de tipo numérico. Solo se puede ejecutar en columnas numéricas. Si ejecutamos la siguiente sentencia, donde se utiliza la función sum sobre el campo salary, devolverá la suma total de los valores del campo salary en la tabla employees. Resumen. Las funciones de agregación en SQL nos permiten efectuar operaciones sobre un conjunto de resultados, pero devolviendo un único valor agregado para todos ellos. Las funciones de agregación son la función max, la cual devuelve el valor máximo del campo que especifiquemos, la función min, la cual devuelve el valor mínimo del campo que especifiquemos, la función count, dicha función devuelve el número total de filas seleccionadas por la consulta, la función average o AVG, que devuelve el valor promedio del campo que especifiquemos, solo se puede utilizar en columnas numéricas, y la función sum, la cual suma los valores del campo que especifiquemos y solo se puede utilizar en columnas numéricas. Ejemplos de funciones de agregación. En esta pantalla podemos ver la tabla personas, compuesta por los campos ID persona, el nombre, la edad en años, el peso en kilogramos y la talla en centímetros. Y vemos que tiene 4 registros. Función de agregación max. Si queremos saber cuál es la persona o cuáles son las personas de mayor estatura, debemos utilizar la función max sobre el campo talla. Si ejecutamos la siguiente consulta, observamos que la persona más alta mide 180 centímetros. Función de agregación min. Si queremos saber cuál es la persona o cuáles son las personas más jóvenes, debemos utilizar la función min sobre el campo edad. Si ejecutamos la siguiente consulta, observamos que las personas más jóvenes tienen 20 años. Función de agregación sum. Si queremos saber cuál es el peso total de todas las personas, debemos utilizar la función sum sobre el campo peso. Si ejecutamos la siguiente consulta, observamos que el peso total es de 312 kilogramos. Función de agregación count. Si queremos saber la cantidad de registros que tiene la tabla, debemos utilizar la función count sobre el campo ID personas. Si ejecutamos la siguiente consulta, observamos que la tabla tiene 4 registros. Función de agregación average. Si queremos saber el peso promedio de todas las personas que hay en la tabla, debemos utilizar la función average sobre el campo peso. Si ejecutamos la siguiente consulta, observamos como resultado el 78, que se obtiene de dividir el peso total de las personas, 312 kilogramos, entre la cantidad de personas que son 4. Funciones de agregación con valores nulos. Todas las funciones de agregación ignoran los valores nulos, excepto la función de agregación count asterisco. Ejemplos. Si ejecutamos la siguiente consulta, que realiza una función count utilizando un asterisco, devolverá el número total de registros que tiene la tabla, aunque existan valores nulos, por lo que devolverá 31. Si ejecutamos la siguiente consulta, que realiza una función count, pero esta vez, en vez de utilizar un asterisco, indica el campo sobre el que se quiere realizar la función, devolverá 22 registros, porque ignorará los valores nulos. La función NLV nos permite obtener un valor concreto en vez de un valor nulo, por lo que podemos usarlo para evitar que se descarten los valores nulos. Ejemplo, si ejecutamos la siguiente consulta, devolverá 31,
porque sustituirá los valores nulos de la columna por el valor 0, por lo que tendrá en cuenta estos nuevos valores. Resumen. La función count asterisco es la única función que no ignora los valores nulos. Se puede usar la función nvl para sustituir un valor null por otro valor. Ejemplos: funciones de agregación con valores nulos. En esta pantalla podemos ver la tabla sueldo compuesta por los campos nombre y sueldo, y vemos que tiene 4 registros, de los cuales existe un valor nulo para el último registro. Función AVG. Si queremos saber la media de sueldo de la tabla, se puede usar la función AVG, que devolverá 20, ya que suma los 3 sueldos y los divide entre el número de registros que no contienen valores nulos. Función NVL. Si ejecutamos la misma sentencia anterior, pero usando la función NVL, el valor null se sustituirá por un 0, por lo que esta sentencia devolverá 15, ya que suma los 3 sueldos y los divide entre todos los registros de la tabla. Función min. Si queremos saber el sueldo mínimo de la tabla, se puede usar la función min, que devolverá 10, ya que ignora el valor nulo. Función NVL. Si ejecutamos la misma sentencia anterior, pero usando la función NVL, el valor null se sustituirá por un 0, por lo que esta sentencia devolverá 0. Hay que entender que esta modificación del valor nulo por un 0 no se realiza físicamente en la tabla, simplemente se realiza internamente para realizar la consulta. Cláusula group by. La cláusula group by se utiliza para agrupar o particionar el conjunto de datos de la tabla. Es decir, con la cláusula group by podemos aplicar sentencias a grupos de registros, los cuales estarán agrupados por el valor de una columna o grupo de columnas. Para utilizar la cláusula group by, tenemos que escribir la palabra reservada group by después de la sentencia select. Además, especificar el campo por el que queremos agrupar nuestro resultado. Hay que entender que cuando se utiliza la cláusula group by, no se pueden recuperar campos de la tabla sin aplicar una función o sentencia al campo. Todas las columnas incluidas en la cláusula select que no sean funciones tienen que estar dentro de la cláusula group by, aunque pueden estar en cualquier orden, y en el group by pueden aparecer columnas que no estén en el select. Si ejecutamos la siguiente consulta, nos devolverá la suma de los salarios de todos los empleados, pero agrupados por el departamento al que pertenecen. La sentencia group by se puede aplicar a más de un campo. Si ejecutamos la siguiente consulta, nos devolverá la suma de los salarios de todos los trabajadores, pero agrupados por el puesto de trabajo y por departamentos. Resumen. La cláusula group by se utiliza para agrupar el conjunto de datos de la tabla. Pueden ser agrupados por el valor de una columna o grupo de columnas. Cuando se utiliza la cláusula group by, no se pueden recuperar campos de la tabla sin aplicar una función o sentencia al campo. La sentencia group by se puede aplicar a más de un campo. Ejemplos cláusula group by. En esta pantalla podemos ver la tabla personas, compuesta por los campos ID persona, el nombre, la edad en años, el peso en kilos y la talla en centímetros. Apreciamos que tiene 4 registros. Ejemplo, sentencia select sin cláusula group by. Si ejecutamos la siguiente consulta, vemos como resultado el peso promedio de todas las personas. Ejemplos, sentencia select con cláusula group by. Si ejecutamos la siguiente consulta, nos dará como resultado el peso promedio, pero esta vez agrupado por edades. Si ejecutamos la siguiente consulta, vemos como resultado el peso promedio, pero esta vez agrupado por la talla de las personas. Observe que en el caso anterior y en este estamos agrupando por edad y talla, respectivamente, pero en ningún caso estos valores están en la selección. Si ejecutamos la siguiente consulta, tenemos como resultado el peso promedio por grupo de edades, y además se recupera el campo edad, ya que al estar en la cláusula group by se puede recuperar sin aplicar funciones sobre ella.
Si ejecutamos la siguiente consulta, tenemos como resultado el peso promedio por grupo de tallas y dichos grupos. Observe que en estos dos casos el campo por el que se está agrupando está en la selección. Al ejecutar la siguiente consulta, tenemos como resultado el peso promedio de las personas agrupadas, primero por edad y luego por talla. Ejemplo: sentencia select con cláusula group by y order by. Una sentencia select puede usar a la vez cláusulas group by y order by. En este caso, la cláusula order by puede ordenar cualquier campo recuperado en la select. Si ejecutamos la siguiente consulta, la cual utiliza la cláusula order by sobre los campos edad y talla, recupera los mismos datos que la sentencia anterior, pero ordenando los datos recuperados por los campos de la ordenación. Ejemplo: sentencia select con cláusula where, group by y order by. Una sentencia select también puede usar la cláusula where con la cláusula group by. Si ejecutamos la siguiente consulta, recuperaremos los registros que cumplen la condición de la cláusula where y después realiza la agrupación según lo indicado en la cláusula group by y finalmente ordena los datos recuperados. Cláusula having. La cláusula having aplica una condición al conjunto de resultados agrupados que una consulta devuelve cuando utiliza la cláusula group by, es decir, solo se utiliza cuando también se usa la cláusula where y solo se puede aplicar a las columnas devueltas en la consulta. No pueden aplicarse a una columna de la tabla. La condición having se aplica después de que se apliquen todas las condiciones de la cláusula where y se completen todas las operaciones de group by, es decir, se ejecuta después de las cláusulas where y group by. La condición toma la misma forma que cualquier condición de la cláusula where. Ejemplo: la siguiente sentencia está agrupando por la ID de los departamentos y está mostrando el salario mínimo de cada uno de ellos, pero al usar la cláusula having sobre la columna min e indicar que tiene que ser mayor a 24.000, solo se mostrará los departamentos cuyo salario mínimo sea mayor a 24.000. Hay que entender que la cláusula having no se puede usar sobre una columna de la tabla, sino que hay que usarla sobre un conjunto de resultados devueltos en la consulta, en este caso, min salary. La diferencia entre las cláusulas where y having es que la cláusula where se aplica a todos los registros de la tabla y la cláusula having se aplica a los datos devueltos por la sentencia select cuando usa la cláusula group by. Resumen: la cláusula having solo se utiliza cuando también se usa la cláusula where. Solo se puede aplicar a las columnas devueltas en la consulta, no pueden aplicarse a una columna de la tabla. Y se ejecuta después de las cláusulas where y group by. Ejemplos: cláusula having. En esta pantalla podemos ver la tabla colegios, compuesta por los campos ciudad, colegio y alumnos, la cual contiene 5 registros. Función group by. Si ejecutamos la siguiente sentencia, agrupará los registros por el campo ciudad y sumará los alumnos de cada ciudad. Función having. Si ejecutamos la misma sentencia anterior, pero añadiendo la cláusula having con la condición de que la suma de los alumnos sea menor que 5.000, solo mostrará las ciudades que tengan menos de 5.000 alumnos. Función group by. Si ejecutamos la siguiente sentencia, agrupará los registros por el campo ciudad y contará cuántos colegios tiene cada ciudad. Función having. Si ejecutamos la misma sentencia anterior, pero añadiendo la cláusula having con la condición de que el número de colegios en una ciudad sea mayor a 2, solo se muestran las ciudades que tengan más de 2 colegios. Alias. Los alias se pueden asignar tanto a las tablas como a sus columnas. Es una manera de referirnos a ellas sin tener que escribir todo su nombre. De esta forma, cuando nos referimos a una tabla o a una columna, no es necesario escribir su nombre, sino simplemente su alias. Los alias se utilizan principalmente para no tener que escribir nombres largos. Se utilizan normalmente cuando hay más de una tabla en una consulta, cuando se utilizan funciones en una consulta
cuando los nombres de los campos son muy grandes o difíciles de leer, y cuando se combinan más de dos columnas. Ejemplo alias tabla. Para asignar un alias a una tabla, solo hay que poner el nombre del alias al lado de la tabla. En este ejemplo, C es el alias de la tabla countries. Ejemplo alias columna. Para asignar un alias a una columna, hay que usar el comando as, seguido del nombre del alias. En este ejemplo, id es el alias de la columna country id. Resumen. Los alias se utilizan para referirnos a las tablas y las columnas, y se utilizan para escribir menos. Ejemplos alias. En el siguiente ejemplo, disponemos de la tabla de trabajo. Dicha tabla está formada por las columnas ID del trabajador, horas trabajadas y el nombre del trabajador, y almacena los datos de 4 empleados. Y si nos fijamos, el nombre de la tabla y de los campos son un poco largos. Sentencia select sin indicar alias. Si ejecutamos la siguiente sentencia, la cual no utiliza alias, se recuperan los nombres de los empleados de la tabla de trabajo. Sentencia select usando alias para la columna. Si ejecutamos la siguiente sentencia, la cual sí utiliza el alias nombre para referirse a la columna nombre del trabajador, se recuperan los nombres de los empleados de la tabla de trabajo, comprobando que la utilización de alias en columnas no afecta a los datos recuperados, pero sí cambia el título de las columnas, ya que sin el alias la columna tiene el nombre del campo, que es nombre del trabajador, pero utilizando el alias, la columna tiene el nombre del alias, que es nombre. Sentencia select usando alias para la tabla. Si ejecutamos la siguiente sentencia, la cual sí utiliza el alias t para referirse a la tabla de trabajo, se recuperan los nombres de los empleados de dicha tabla, comprobando que la utilización del alias en una tabla no afecta a los datos recuperados ni cambia el título de las columnas. Sentencia select anidada. La utilización del alias es muy importante cuando se realiza sentencias select complejas. En este ejemplo podemos ver cómo la sentencia select interna recupera el campo nombre del trabajador, a la cual se le asigna el alias nom, y la sentencia select padre, en vez de utilizar el nombre largo de la columna, utiliza el alias que es mucho más corto. En los siguientes vídeos se utilizarán alias en sentencias mucho más complejas. Subconsultas. Una subconsulta no es más que una consulta que se realiza dentro de otra consulta. Es decir, la consulta padre utiliza los datos que devuelve la subconsulta para realizar una comparación, visualizar los datos, etc. Se pueden utilizar 3 formas de sintaxis para crear una subconsulta: comparación, expresión e instrucción SQL, en los cuales comparación es una expresión y un operador de comparación que compara la expresión con el resultado de la subconsulta. Expresión es una expresión por la que se busca el conjunto resultante de la subconsulta. Instrucción es un select que sigue el mismo formato y reglas que cualquier otra instrucción select. Debe ir entre paréntesis. Las subconsultas pueden ir junto a los campos recuperados de una sentencia select. En la siguiente sentencia select estamos recuperando los campos ID empleado y nombre, y también estamos utilizando una subconsulta para recuperar la ID del departamento y mostrar este dato como una columna. En la cláusula from, aquí usamos una subconsulta para contar la cantidad de departamento con ID 90. En la cláusula where, en este ejemplo, estaríamos mostrando los datos de la tabla Job History, donde trabajan como programadores. En la cláusula having, en esta consulta, estaríamos mostrando el ID del departamento con más empleados y el número de empleados que tiene. Orden o prioridad de ejecución. Cuando se realiza una consulta que utiliza una subconsulta, se ejecuta primero la subconsulta para obtener los datos y después ejecuta la consulta. La subconsulta se ejecuta por cada fila de la consulta principal. En una subconsulta, no tiene sentido la cláusula order by, ya que los resultados de una subconsulta se utilizan internamente y no son visibles al usuario. Los nombres de la tabla que aparecen en ella
pueden referirse a columnas de la tabla de la consulta principal y se conocen como referencia externa. El resultado de una subconsulta puede ser un valor simple o más de un valor. Utilización de subconsultas. Las consultas se pueden utilizar por muchos motivos y entre ellos están para realizar comparaciones, para realizar tablas temporales para su consulta o comparación y para crear sentencias DML. Resumen. Una subconsulta es una consulta que se realiza dentro de otra consulta. La subconsulta se ejecuta primero y luego la consulta principal. Puede dar como resultado uno o varios valores. La subconsulta se ejecuta por cada fila de la consulta principal. Es aconsejable el uso de alias tanto en tablas como campos a la hora de realizar subconsultas. Ejemplos: subconsultas. En el siguiente ejemplo disponemos de dos tablas. La tabla profesores, la cual está formada por las columnas ID de profesor, nombre y edad, y almacena los datos de 3 profesores. También tenemos la tabla asignaturas, la cual tiene los campos ID asignatura, cantidad de horas y la ID del profesor, que almacenan los datos de 4 asignaturas. Ejemplo select sin usar subconsulta. Si ejecutamos la siguiente sentencia, obtenemos el número de profesores. Ejemplo select usando subconsulta. Si ejecutamos la siguiente sentencia, que está ejecutando la función agregada count sobre la subconsulta, también obtenemos el número de profesores. Ejemplo select usando subconsulta con alias. Si ejecutamos la siguiente sentencia, que utiliza un alias de columna, también recuperaremos el número de profesores, pero cambia el título del campo. Ejemplo select usando consulta. Si ejecutamos la siguiente consulta, se nos muestra las asignaturas con el nombre del profesor que las imparte. Si ejecutamos la siguiente consulta, se nos muestra las asignaturas que da el profesor llamado Pedro. Tipos de subconsultas. Existen varios tipos de subconsultas como son subconsultas monorregistro, subconsultas multiregistro y subconsultas correlacionadas. Subconsultas monorregistro o de operadores aritméticos de comparación. Es cuando la subconsulta devuelve un único resultado. Los operadores que se utilizan son igual, diferente, mayor, mayor igual, menor, no mayor, no menor o menor igual. En este ejemplo estaríamos listando los trabajadores donde el salario mínimo es mayor que el salario máximo de un programador. La subconsulta devuelve un único resultado, el salario máximo de un programador. Subconsultas multiregistro o de operadores lógicos. Es cuando la subconsulta devuelve más de una fila. Los operadores lógicos son in, not in, exist, any y all. El operador lógico más utilizado es el in. En este ejemplo estaríamos listando los nombres de los departamentos que tengan trabajadores con fecha de contratación antes de enero de 2005. Subconsultas correlacionadas. Es cuando la subconsulta utiliza columnas de la consulta principal o de otra subconsulta más externa. En este ejemplo, se muestra el trabajador con mayor salario por departamento, con el salario y el ID del departamento. La referencia externa sería el ID del departamento y aunque es la misma tabla, la subconsulta lo trata como otra tabla, por lo cual asignamos alias. Resumen. El resultado de una subconsulta en la cláusula where o having puede ser de un valor simple o más de un valor. Esto dependerá del operador comparativo que se utilice, de tipo aritmético o de tipo lógico. El de tipo aritmético devolverá un valor simple, mientras que el de tipo lógico devolverá más de un valor. Los operadores aritméticos de comparación son igual, diferente, mayor, mayor igual, menor, no mayor, no menor o menor igual. Los operadores lógicos son in, not in, exist, any y all. Una subconsulta correlacionada es cuando la subconsulta utiliza columnas de la consulta principal o de otra subconsulta más externa. Si coinciden los nombres de los campos en la subconsulta como en la principal, se asignarán alias a cada tabla y se utilizarán para identificar cada columna.
Ejemplos tipos de subconsultas. En el siguiente ejemplo, disponemos de dos tablas. La tabla profesores, la cual está formada por las columnas ID de profesor, nombre y edad. Y esta tabla almacena los datos de 3 profesores. Y la tabla asignaturas, la cual tiene los campos asignatura, cantidad de horas, ID del profesor y año en la que se imparte la asignatura, y almacena los datos de 5 ejemplos. Ejemplo subconsulta monorregistro. Si quisiéramos saber la cantidad de asignaturas que da Pedro, usaríamos un operador aritmético de comparación. En esta sentencia, la subconsulta devuelve la ID del profesor Pedro y la consulta busca las asignaturas cuya ID de profesor sea igual a la devuelta por la subconsulta. Ejemplos subconsulta multiregistro. En este ejemplo, estaríamos usando el operador lógico IN para saber los datos de los profesores que dan clase al curso del segundo año. Para resolver esta consulta, SQL realiza la subconsulta por cada registro que se encuentra en la tabla profesores, y esta subconsulta devuelve las IDs de los profesores que dan clase a las asignaturas de los cursos de segundo año. Y la consulta padre compara cada ID de los profesores de la tabla profesores con las IDs devueltas por la subconsulta. Si ejecutamos la misma sentencia con el operador EXIS, se mostrarán todos los profesores, ya que el operador EXIS valida si la subconsulta devuelve algún registro. En caso de que devuelva algún registro, lo considera como verdad y ejecuta la consulta padre. Y en caso de que la subconsulta no devolviera registros, lo considera como falso y no ejecuta la consulta padre. Ejemplo subconsulta correlacionada. Si quisiéramos saber las asignaturas con la mayor cantidad de horas impartidas por año, usaríamos una subconsulta de correlación, como en el siguiente ejemplo. Los operadores que se pueden usar con una subconsulta que devuelve más de un registro son el operador IN, el operador ANY y el operador ALL. El operador IN se usa cuando se quiere comparar uno o varios valores con todos los valores que devuelve la subconsulta. Es decir, la condición se cumple si el valor está dentro de los valores que devuelve la subconsulta. Si ejecutamos la siguiente consulta, mostrará todos los empleados cuyo ID de departamento sea igual a cualquiera de los valores que devuelve la subconsulta. El operador ANY se usa cuando se quiere comparar uno o varios valores con cualquiera de los valores que devuelve la subconsulta. La condición se cumple con solo coincidir un valor. Se usa con los operadores aritméticos de comparación, igual, diferente, menor, mayor, menor igual y mayor igual. Operador ANY con menor que. Significa que tiene que ser menor que cualquier valor que devuelva la subconsulta. Es decir, menor que el mayor de la subconsulta. Si ejecutamos la siguiente consulta, se mostrarán todos los trabajos cuyo salario máximo sea menor a cualquier salario mínimo que devuelva la subconsulta. Operador ANY con mayor que. Significa que tiene que ser mayor a cualquiera que devuelva la subconsulta. Es decir, mayor que el menor de la subconsulta. Si ejecutamos la siguiente consulta, se mostrarán todos los trabajos donde el salario mínimo es mayor a cualquier salario máximo que devuelva la subconsulta. Operador ANY con igual que. Es el equivalente al IN. Si ejecutamos la siguiente consulta, se mostrará un listado del ID y el nombre de todos los departamentos cuyo ID de departamento sea igual a cualquier ID que devuelva la subconsulta. El operador ALL se usa cuando se quiere comparar uno o varios valores con todos los valores que devuelve la subconsulta. Es decir, la condición se compara con todos los valores de la subconsulta. Solo da verdadero si todas las comparaciones se cumplen.
se usa con los operadores aritméticos de comparación igual, diferente, menor, mayor, menor igual, mayor igual. Operador all. Con mayor que. Significa que tiene que ser mayor a todos los valores de la subconsulta. Es decir, mayor que el mayor valor de la subconsulta. Si ejecutamos la siguiente consulta, se mostrarán todos los trabajos donde el salario mínimo sea mayor a todos los salarios que devuelve la subconsulta. Operador all, con menor que. Significa que tiene que ser menor a todos los valores de la subconsulta. Es decir, menor que el menor de los valores de la subconsulta. Si ejecutamos la siguiente consulta, se mostrarán todos los trabajos donde el salario máximo sea menor que el menor de los salarios devueltos por la subconsulta. Resumen. El operador in se usa cuando se quiere comparar uno o varios valores. El operador any se usa cuando se quiere comparar uno o varios valores. Si al menos una de las comparaciones individuales devuelve verdadero, el operador any da verdadero. El operador all se usa cuando se quiere comparar uno o varios valores. Solo da verdadero si todos los resultados de las comparaciones son ciertas. Los operadores any y all se usan con los operadores aritméticos de comparación. Igual, diferente, menor, mayor, menor igual, mayor igual. Ejemplos de operadores para subconsultas multiregistro. En el siguiente ejemplo disponemos de dos tablas. La tabla profesores, la cual está formada por las columnas id profesor, nombre y edad, y almacena los datos de 3 profesores. Y la tabla asignaturas, la cual tiene los campos asignatura, cantidad de horas, id del profesor y año en la que se imparte la asignatura, y almacena los datos de 5 ejemplos. Ejemplo operador in. Si ejecutamos la siguiente consulta, se mostrarán los nombres de los profesores que imparten clases del segundo año, dado que la subconsulta interna devuelve las IDs de los profesores que imparten clases del segundo año, y la consulta muestra los nombres de los profesores que tienen una ID igual a cualquiera de las IDs que devuelve la subconsulta. Ejemplo operador igual any. Si ejecutamos la siguiente consulta, que es igual a la anterior, pero sustituyendo el operador in por el operador igual any, devolverá los mismos datos, ya que los dos operadores tienen las mismas funciones. Cualquier ID de profesor que sea igual a las IDs devueltas por la subconsulta será considerada como un registro válido. Ejemplo operador mayor any. Si ejecutamos la siguiente consulta, devolvería las asignaturas del segundo año que tengan más horas que al menos una de las asignaturas del primer año, ya que la subconsulta devuelve las horas de todas las asignaturas del primer año, y la consulta padre muestra todas las asignaturas del segundo año, si dicha asignatura tiene más horas que cualquier hora devuelta por la subconsulta. Ejemplo del operador menor any. Si ejecutamos la siguiente subconsulta, da como resultado las asignaturas de segundo año que tienen menor cantidad de horas que al menos una de las de primer año, ya que la subconsulta devuelve las horas de todas las asignaturas del primer año y la consulta padre muestra las asignaturas del segundo año cuyas horas sean menor a cualquier hora devuelta por la subconsulta. Ejemplo operador mayor all. Si ejecutamos la siguiente consulta, se mostrará el nombre de las asignaturas del primer año cuya cantidad de horas sea mayor que todas las asignaturas de segundo año, ya que la subconsulta devuelve las horas de las asignaturas del segundo año y la consulta muestra las asignaturas del primer año cuyas horas sean mayor a todas las horas devueltas por la subconsulta. Ejemplo operador menor all. Si ejecutamos la siguiente consulta, no devuelve ninguna asignatura, ya que ninguna de primer año tiene menor cantidad de horas que todas las asignaturas de segundo año, ya que la subconsulta devuelve las horas de todas las asignaturas del segundo año y la consulta muestra las asignaturas del primer año cuyas horas sean menor a todas las horas que devuelve la subconsulta.
Operadores exis y no exis. Su principal función es ver si se cumple o no la consulta interna. Determinan si hay o no datos en una lista de valores. Devuelve verdadero o falso. No necesitan que la subconsulta devuelva alguna columna porque no utiliza ninguna expresión de comparación. Operadores exis. Devuelve verdadero o falso. Verdadero si la subconsulta retorna registros. Falso si la subconsulta no retorna registros. Además, pueden emplearse con subconsultas correlacionadas para restringir el resultado de una consulta exterior a los registros que cumplen la consulta interior. Ejemplos de operadores exis. En este ejemplo, la consulta listaría los datos de todos los trabajadores, si al menos uno de ellos pertenece al departamento de marketing, pues la subconsulta interna retorna verdadero. Mientras que en este ejemplo, solo se visualizarán los empleados del departamento de marketing, dado que es una consulta correlacionada al decir que el ID del departamento de la subconsulta interna tiene que ser igual al de la consulta externa. El uso de exis en una subconsulta correlacional es igual al uso del operador IN. En ambos casos, de no existir empleados en el departamento de marketing, la subconsulta no devuelve nada. Operador no exis. La diferencia con el operador exis es que la cláusula where en la que se utiliza se cumple si la consulta interna no devuelve ninguna fila como resultado. Es decir, verdadero si la subconsulta no retorna registros y falso si la subconsulta retorna registros. Ejemplos del operador no exis. En este ejemplo, de no existir ningún trabajador con departamento marketing, la subconsulta listaría los datos de todos los trabajadores. De existir algún trabajador en dicho departamento, retornaría falso y no mostraría ningún resultado. Resumen. Exis retorna verdadero si en el resultado de la consulta interna existe y da como resultado al menos una fila. No exis muestra los resultados de la consulta principal si la consulta interna no se cumple. No exis funciona de forma contraria al exis. Tanto exis como no exis no vienen precedidos de un nombre de columna, constante u otra expresión. La lista de selección de una subconsulta que se especifica con exis o no exis casi siempre consta de un asterisco. Ejemplos operadores exis y no exis. En el siguiente ejemplo, disponemos de dos tablas. La tabla profesores, la cual está formada por las columnas ID de profesor, nombre y edad, y que almacena los datos de 3 profesores. Y de la tabla asignaturas, la cual tiene los campos asignatura, cantidad de horas, ID del profesor y año en la que se imparte la asignatura, que almacena los datos de 5 ejemplos. Ejemplo operador exis. Si ejecutamos la siguiente consulta, se mostrarán los nombres de todos los profesores, ya que se cumple la consulta interna, donde al menos un profesor da clase a una asignatura del segundo año. Ejemplo operador exis, subconsulta correlacional. Si ejecutamos la siguiente consulta, se mostrarán los nombres de los profesores que dan clase a segundo año, ya que al usar el operador exis en una consulta correlacional, el operador exis actúa como el operador IN. Hay que fijarse que en la subconsulta, las IDs de los profesores de las dos tablas se han relacionado para crear una consulta correlacional. Si ejecutamos la siguiente consulta usando el operador IN, obtendríamos el mismo resultado, ya que el operador exis en consultas correlacionales actúa como el operador IN. Ejemplos operador no exis. Si ejecutamos la siguiente consulta, no obtenemos ningún resultado, ya que la consulta interna devuelve al menos una fila, ya que existen asignaturas del segundo año. Por lo tanto, la condición no exis devuelve falso. Si ejecutamos la siguiente consulta, se mostrarán los nombres de todos los profesores, pues se cumple la subconsulta al no existir asignaturas del cuarto año. No olvides suscribirte a nuestro canal y entrar en nuestra web